Esa es la vida del cristiano. Después de que tú aceptas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, tienes la salvación de la paga del pecado, que era la muerte del infierno. Es algo por el cual estar agradecido con Dios, ¿verdad? Porque estamos siendo librados de irnos al infierno. Sin embargo, ahí, no, ahí apenas comienza esto, ¿verdad? O sea, puede ser salvo, pero hay muchísimas promesas de Dios, ¿verdad? Que las puso a nuestra disposición y nosotros la podemos alcanzar a través de Jesucristo. Y una de ellas, y la más importante de todas, es el hecho de nosotros poder ver de nuevo al Padre. Y que es importante, ¿verdad? Porque algo que se nos engaña o pensamos, miren, lo peor de este engaño de que no tenemos nada malo nosotros o de que en realidad lo merecemos todo, porque esa es corriente que incluso se habla a veces en las iglesias, todo es prosperidad, todo es que te va a ir bien y nunca hay una confrontación de lo que tenemos que cambiar en nuestro corazón, ¿verdad? De toda la maldad que hay en nuestro corazón. Entonces es una tendencia bien peligrosa porque pensamos que estamos bien y obviamente yo pienso que estoy bien cuando me comparo con una persona que está peor que yo, ¿verdad? Cuando miro que hace peores cosas que yo, ahí yo me siento bien, digo yo, por lo menos yo no hago esto, yo no, o me siento incluso yo justificado por eso, ¿verdad? Y nos damos cuenta que ellos tenían este tipo de maldad de la que estamos hablando ahorita. Entonces en ese contexto les quiero leer Mateo 22 del 15 al 22. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Es decir, querían sorprender a Jesús en algo que dijera malo, ¿verdad? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. También Jeremías nos dice, ¿verdad? En Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Y ahora miramos nosotros en estos momentos cómo se habla del corazón, ¿verdad? Se me viene ahorita a la mente la frase de persigue tu corazón, ¿verdad? En inglés, follow your heart. Y la ponen en playeras, en distintas cuestiones, ¿verdad? Pero realmente cuando nuestro corazón está tan enfermo, seguir el corazón es peligrosísimo. Obviamente, mientras el Espíritu Santo va limpiando nuestro corazón, vamos a poder sí confiar, ¿verdad? En lo que nos está diciendo, pero es una cuestión de conforme nuestro corazón va siendo transformado y va siendo limpiado y se va apareciendo más al Señor Jesucristo, es que sí podemos confiar, ¿verdad? Pero ahorita a mí solo me gustaría también como recordar que todos estos principios y todo lo que estamos viendo a veces nos puede generar cierta culpa o podemos sentir como una carga de, ay, no, es que todo esto tengo yo, ¿verdad? O sí tengo engaño, los adulterios, las mentiras, la maldad que vimos la semana pasada. Pero tenemos que recordar que no es con nuestras fuerzas que vamos a poder superar esto, ¿verdad? Sino que es por medio del Espíritu Santo, de la sangre de Jesucristo, los recursos que Él ya nos dejó. Entonces, no permitamos que el enemigo, ¿verdad?, nos haga sentir como a veces abrumados o con culpa, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de todas las cuestiones que podemos tener. La palabra dice que nosotros debemos buscar llegar a tener ese carácter de Cristo, a poder tener esa estatura del varón perfecto, habla la palabra de Dios. Y esa estatura del varón perfecto se refiere a Cristo, es decir, que se forme el carácter de Cristo en nosotros. Eso es, en realidad, es el camino, ¿verdad? Este proceso o es en qué consiste el cristianismo, ¿verdad? En ese proceso de restauración en donde el Señor nos va limpiando nuestro corazón hasta poder llegar a tener su carácter, ¿verdad? Pero esto tiene un propósito, un objeto. Y esto nos lo dice Mateo, que son bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y asimismo dice, sin santidad nadie verá a Dios. Es decir,
Una cosa es ser salvos de la paga del pecado y otra cosa es entrar al reino de los cielos, otra cosa es poder ver al Padre. Entonces, explico esto, yo sé que lo hemos explicado varias veces, ¿verdad? Pero para los que nos están sintonizando por primera vez, de eso se trata el cristianismo, ¿verdad? De ese proceso de restauración que comienza desde que nosotros somos salvos de la paga del pecado, que aceptamos al Señor Jesús, hasta que vamos caminando en nuestro caminar cristiano, en donde Cristo va transformándonos hasta su imagen. Tenemos el caso de Salomón, cuando Dios le dio la opción a que pudiera pedir lo que él quisiera, y él pidió sabiduría para guiar a Israel. Y por haber pedido eso, Dios se agradó y le dijo: por cuanto no me has pedido otras cosas, yo ahora bien te daré la sabiduría, pero además te daré riquezas y gloria. Nosotros debemos pedir conforme a su voluntad, porque eso le agrada. Ahora bien, me podrán decir, sí, a veces el Señor es tan misericordioso y tan bueno como un padre, que al final podemos estar mal nosotros, podemos incluso pedir mal para nuestros deleites, que Dios es tan bueno y misericordioso que nos otorga algunas cosas y no nos deja desamparados. Sin embargo, no quiere decir que eso le agrada a Él. Pero ahora nos preguntamos, ¿cuál es su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? Y la misma palabra, miren, nos dice cuál es su voluntad. Y Él nos dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quisiera que me acompañaran a otra cita, y es 1 de Juan 5:14 al 15. Y nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, esta búsqueda de la felicidad creo que es algo que todo ser humano lo piensa, lo medita, se pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué me podría dar la felicidad a mí? Y en Efesios 1:3 al 5 nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, es decir, con toda la bendición que Él podía dar espiritualmente, nos bendijo, dice. ¿Pero cuándo? En los lugares celestiales en Cristo, dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Solo en Dios encontramos la felicidad. Si nosotros nos concentramos en buscar qué es lo que quiere Dios para mí, en buscar el propósito de Dios para mí, que ya lo estamos viendo acá, ya les pude manifestar un poco del propósito eterno de Dios, pero Él también tiene un propósito específico para cada uno, siempre dentro de esa visión de llegar a ser santos, de poder obtener su naturaleza. Espero que este mensaje de verdad sea de bendición para sus vidas. El corazón de David. Recordemos que su palabra, el mismo Dios lo consideraba conforme a su corazón. Mas ahora tu reino no será duradero. Esto se lo dijo el profeta Samuel a Saúl cuando Dios ya había decidido quitarle el reino. Y le dijo, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Miren, cuando vemos la historia de David, vemos una persona que pecó igual a nosotros, que cometió pecados fuertes. Sin embargo, cuando fue confrontado, a diferencia de muchos, David siempre tuvo un corazón arrepentido. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Y dice Proverbios 4:7 al 9, se los quiero leer. Dice sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. También en Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Miren, esto es básicamente aquí es lo mismo que les estoy diciendo. Si no tenemos sabiduría, pidámosla, dice, que Él la da abundantemente y sin reproche, pero aquí hay una condición. Después dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. Prácticamente el que duda lo hace ver como una ola del mar. ¿Por qué? Porque la ola del mar va y viene. Básicamente nos está aquí representando una persona que
puede creer en algunos momentos, pero después su fe se viene abajo, no cree, anda probando distintos caminos a donde probablemente Dios no los ha llamado, y por eso cae en un ciclo de frustración en el cual no encuentran su propósito y en el cual no encuentran estar plenamente feliz, con contentamiento, con gozo en sus vidas y en todo lo que realizan, porque no están dentro de ese camino al cual nos llamó Dios. Dios nos está instando en todo momento a que lo busquemos, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Quiero que me acompañen a Primera de Crónicas 16:11. Y aquí podemos ver un ejemplo. Dice: buscad al Señor y su poder, buscad su rostro continuamente, ¿verdad? Lo podemos ver aquí en Primera de Crónicas 16:11. También lo encontramos en Salmos 27:8. Y dice: mi corazón dice de ti, busca mi rostro. Tu rostro, Señor, buscaré. Mateo 6:33, aquí vamos al Nuevo Testamento. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos vamos a Mateo 7, capítulo 7, versículo del 7 al 8. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. Y prácticamente les habla lo que Dios le dijo a él, ¿verdad? Le dijo: no tengan miedo, estén quietos, no se preocupen, ¿verdad? Porque yo estaré con ahí. Incluso dice: no tendrán necesidad de luchar, porque yo los voy a entregar en sus manos, yo los voy a ayudar. Vemos cómo Dios pelea nuestras batallas, y muchas veces, a veces no tenemos esa respuesta. ¿Cuántos quisiéramos tener esa respuesta que tuvo Jazaliel en este caso? Pero ¿cuántos estamos dispuestos de verdad a confiar en Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos o cuántos vivimos en una vida de oración? ¿Cuántos vivimos de verdad leyendo su palabra? ¿Cuántos vivimos buscando a Dios?